8:36, dentro de menos de una hora y media el presidente de la República debe hablar en Ayacucho para hacer un balance de sus primeros 100 días y nos importa tener un criterio sobre cómo juzgar lo que diga el jefe de Estado dentro de una hora y media. Hemos invitado para eso al economista Luis Miguel Castilla, quien es miembro de la consultora Vidensa y ha sido ministro de Economía. Señor Castilla, buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, ustedes en Vidensa han publicado un libro muy importante sobre los grandes ejes de la agenda nacional. Usted es el responsable del eje reactivación económica. ¿Qué le parece que son los temas que indispensablemente el presidente Castillo debería elaborar hoy en su discurso en Ayacucho? Creo que la prioridad central de los peruanos es tener un empleo, Fernando, un empleo que no se derive de dádivas, de política fiscal asistencialista, subsidios, que es lo que el gobierno principalmente ha hecho en estos primeros más de 100 días. La inversión privada ha sido ninguneada y recordemos que el 80% del país depende de la inversión privada y la creación de empleo de ella. Entonces creo que el gobierno, con marchas y contramarchas, ha sido muy errático e incluso ha dado pie a contrarreformas como las que hemos escuchado a nivel del magisterio, a nivel del transporte público. Entonces creo que lo que el libro propone es darle mayor predictibilidad y abordar los temas de fondo, ¿no? El tema de fondo es la formalidad, que no se toca en ningún lado, más bien es una agenda más sindicalista, no se toca cómo ampliar la productividad, y ahora la discusión es la reforma tributaria, ¿no? Que el Congreso se dispone a discutir, y creemos que esta reforma, digamos, si bien es meritorio que se plantee incrementar los ingresos permanentes, creemos que el momento no es el adecuado, la economía recién se está recuperando, y adolece un problema, digamos, que no es ajeno solamente, no es solamente exclusivo a este gobierno, es que grava a los mismos de siempre, y eso es un problema serio que tenemos en el país. Ahora, dos principios hasta el momento están rigiendo, digamos, la forma de actuar de este gobierno, más allá de las diferencias que pueden haber en la manera de expresarlo. Uno de ellos es, como usted bien ha dicho, el tema de subsidios, que te genera pues una adicción a la dádiva, pero que es absolutamente finito y es temporal, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad. Y tampoco se afronta el tema de lo que verdaderamente es la economía informal, que no deberíamos descalificar, sino deberíamos ver de qué manera esa economía, que es la mayoritaria, se convierte en parte de esta rueda económica que el Perú debiera tener ya o comenzar ya. O sea, no hay ningún viso para eso, ¿no? No se ve ningún interés de parte del gobierno de ir hacia ese punto. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mire, dentro del paquete, por lo menos tributario, creo que es destacable tratar de simplificar el régimen para las pequeñas y medianas empresas. Ajá. Dado que muchas de estas operan en la informalidad. Pero eso es una porción pequeña. Creo que lo más importante es propiciar que las empresas crezcan. Las empresas más grandes tienen capacidad de afrontar los costos de la formalidad. Y más importante aún, el gobierno se centra solamente en regular, en gravar, pero no ofrece una contraprestación en servicios de calidad al contribuyente. Entonces muchos contribuyentes se preguntan, ¿yo por qué voy a pagar 30% de mis ingresos al Estado si no recibo nada a cambio? Entonces la propuesta tiene que ser una integral, donde efectivamente se aborden temas tributarios de simplificación, se amplíe la base de contribuyentes y ha habido ciertos avances, pero no en insistir en gravar a lo mismo y dejar que el elefante del cuarto siga intocado. Pues, y eso aplica al sector de minero, donde la fijación está en la minería formal. Poco se dice sobre la minería ilegal, informal, y así en todas las actividades de la economía. Señor Castilla, buen día. Yo quisiera insistir en el tema de estos primeros 100 días de gobierno. ¿Cuál es el balance que hace usted desde el punto de vista económico? ¿Cree que el Ejecutivo ha dictado efectivamente medidas o políticas importantes en el tema de reactivación que hayan sido eficaces o tengan una perspectiva de eficacia a futuro? ¿Cómo calificaría estos primeros 100 días? De deficientes, Carlos. Yo diría que lo bueno ha sido la ratificación de Julio Velarde en la conducción del Banco Central, sumado a la vacunación que de alguna forma consolida la reapertura de la economía.
Yo diría que lo malo es justamente esta apuesta por el asistencialismo, los subsidios, el gasto corriente público y menos por la inversión privada y un plan real de generación de empleo. Y lo feo, que yo creo que es importante, son las contrarreformas y el hecho de estar tirando por la borda lo avanzado de los últimos 30 años en temas de la economía de mercado, que creo que se puede perfeccionar, pero esta zozobra y esta inestabilidad de estas marchas y contramarchas, lo que han gatillado ha sido una mayor prima de riesgo regulatorio y la inversión, no ahora, sino la nueva el próximo año se está ralentizando y vamos a tener un crecimiento bastante mediocre de 2% a lo mucho el año entrante. Sí, ¿y usted cree entonces que el titular de Economía, el ministro Franque, en la presentación que hizo ante el Congreso, pecó de optimismo porque hablaba de un récord en la inversión privado, por lo menos en la proyección de la misma, y que los entes y organismos económicos a nivel mundial nos estaban mirando mejor que nosotros mismos? Mire, Mónica, si yo veo la proyección del Banco Central, que es una proyección oficial, la inversión privada se prevé un crecimiento nulo. Y si uno se fija en los analistas privados, las consultoras más grandes, prevén una contracción de la inversión privada. A lo que el ministro Franque hacía mención y aludía son proyectos que están en curso. Decir que la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez responde a una inversión que acaba de apostar por el país, creo que no es cierto. Esta inversión se viene dando hace mucho tiempo. Y una ampliación de la mina Yanacocha, que también viene gestándose hace muchísimo tiempo, los permisos ambientales, sociales, no son nuevas inversiones, son inversiones, digamos, que tienen cierto nivel de inercia, que vienen de atrás. Hasta la fecha, lo concreto es que no hay nada nuevo y muchos están en compás de espera hasta que se esclarezcan las reglas del juego. Sí, señor Castilla, puesto que el presidente ha optado por hablar en Ayacucho, y yo quisiera que nos dé una palabra sobre las regiones en el Perú, que es uno de los temas en los que han puesto énfasis ustedes en Vidensa, puesto que hacen notar que la tasa de inflación y la desempleo varía en algunas regiones y que no se trata de un panorama homogéneo en el que tiene nuestra economía de acuerdo a esos dos criterios, desempleo e inflación. Así es, Fernando. De hecho, el día de ayer lanzamos el Observatorio de Propuestas del Bicentenario con un foco en las regiones, porque creo que lo que la elección pasada nos muestra es un excesivo centralismo y una fijación en los problemas de Lima. Y la verdad que los promedios esconden mucha heterogeneidad. A nivel de la inflación, tenemos que básicamente 19 regiones del país tienen una inflación muy alta, muy por encima del 6% a nivel nacional, y esto no responde necesariamente a la política monetaria, responde a los problemas de conectividad, de falta de infraestructura, los costos logísticos, los fletes para llevar los bienes y servicios a esos países que los encarecen. Otro tema tiene que ver con la falta de generación de empleo y oportunidades en las regiones. Lo que estamos viendo, y una cosa preocupante y curiosa, es que la principal herramienta del Estado, que es la inversión pública, no tiene un impacto significativo en la actividad económica regional. Y esto, digamos, de cara a una elección que se nos viene en menos de un año, es sumamente preocupante. Y si se quiere ahora aumentar los recursos públicos a través de una reforma tributaria, si no se pueden trasladar a mejoras en la calidad de vida y el bienestar, estamos en problemas. Entonces, esta herramienta que ponemos a disposición de la población justamente es para tener un ciudadano más informado y hacer un monitoreo de todas las medidas que hagan no solamente el gobierno nacional, sino los gobiernos regionales y locales, y tomar decisiones informadas, que creemos que es lo propio de parte de la sociedad civil. Perdón. Muchas gracias, señor Castilla, por sus explicaciones. Recuerdo que usted es el responsable del eje Reactivación Económica en el Observatorio del Bicentenario de la consultora Vidensa. Muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y regresamos al segmento final de Ampliación de Noticias.